bueno, será hasta la próxima semana con tu columna de siempre. Como siempre, Víctor, muchísimas gracias, un gran abrazo para todos. Un abrazo, César. 9:20 de la mañana y ya se encuentra aquí en estudios acompañándonos el señor ministro de Defensa, el ingeniero Rafael Rey, con quien vamos a empezar esta entrevista abordando el tema que tanto preocupa a la ciudadanía. Ministro Rey, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Ministro, ha habido una política sistemática de allanamiento del Estado peruano frente a las demandas a favor de los terroristas. Y bueno, ahora este gobierno está empeñado en enmendar estas políticas y está empeñado en replantear el marco jurídico. Y esa es una tarea que ha sido asignada de alguna manera a su sector. ¿Cómo marcha eso, ministro? Antes de responderte la pregunta, Víctor, permíteme hacer un pequeño comentario. ¿Cómo no? Recién el día de hoy he podido leer, se me había pasado, no sé cómo, un artículo que ha publicado Diego García Sayán el 2 de julio en La República, que se llamaba Al ladrón, en el que se ocupa de mí, llamándome varias cosas al estilo de otro señor periodista, al que también he tenido que responder, después de 25 artículos en las que combina una serie de insultos. Pero este señor García Sayán, actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tantas injusticias está cometiendo alrededor del tema del juzgamiento de los terroristas, ha escrito este artículo. Digo que no lo había leído, así que espero en los próximos días tener un poquito de tiempo para poderle contestar, porque aquí afirma, además de hacer insultos absurdos, hace afirmaciones, como siempre, mezclando su imaginación con mentiras para poder decir lo que quiere decir. Pero como no le tengo, y no lo digo exaltado como dicen ellos, sino muy sereno como ustedes me ven, como no le tengo miedo a nada ni a nadie, y menos a Dieguito García Sayán, se lo voy a contestar. Pero bueno, ahora para responder tu pregunta. No, pero díganos, ¿cuál es el comentario de fondo sobre el contenido? Insiste en calumnias y en difamaciones, como por ejemplo que intervine para que soltaran a un secuestrador, ¿no? Cosa que ya se ha repetido, refiriéndose al señor Querol. El propio señor Querol lo ha dicho, simplemente porque, y ha dicho así decían los periódicos, amigos oyentes, como si lo que los periódicos dijeran fuera siempre verdad, ¿no es cierto? Entonces esto es algo que me endilga varias personas, entre ellas el propio señor Querol, pobre, un hombre ya mayor, con el que no me voy a meter, pero con el señor Diego García Sayán, que dice que yo conseguí que fuera liberado de la cárcel, pues lo va a tener que demostrar en juicio, por ejemplo, ¿no? O que me atribuye que los muertos en el BRAE son consecuencia del mal manejo que estoy haciendo, porque según yo no estoy haciendo nada del Ministerio de Defensa. Los militares me lo dicen constantemente aquí en Lima y en todo el Perú, que no es lógico que yo lo diga, pero que están bastante satisfechos de una serie de cosas que hemos hecho, como equipar adecuadamente a nuestra gente en el BRAE, como priorizar compras que estaban de alguna manera retrasadas y apurarlas para poder defendernos mejor, reorganizar el comando conjunto para hacerlo más eficaz, unificar los servicios de inteligencia, ocuparnos como nunca de las personas discapacitadas, ocuparnos de los derechos de los militares y de su defensa legal como debe ser para no permitir los abusos, etcétera, etcétera. Pero no voy a estarme yo justificando. Ministro, lo que está diciendo el señor García Sayán, en otras cosas, es tratando responsabilizando del clima de inseguridad que se vive hoy por el problema del terrorismo a este gobierno. Sí. Después de que el gobierno que él integró, los dos gobiernos que él integró, desmanteló las 68 bases subversivas que había en el Valle del Río Apurímac y permitió
permitió que esto se fortaleciera el terrorismo. Después de que esos dos gobiernos dieron el marco jurídico que liquidó las armas legales que tenía el Estado peruano para defenderse del terrorismo. Después de esos dos graves hechos, todavía este señor viene a decir, a culpar a este gobierno de ser responsable de eso. Por favor, eso sería una cara dura pero enorme. Bueno, es que ese la tiene. ¿No se acuerdan de la cara de Dieguito García Sayán? Y eso sí, cuando lo acusan en el Congreso por irregularidades, posibles irregularidades, etcétera, sobre compras en el Ministerio del Interior, etcétera, y sobre el asesoramiento de Proética al Ministerio del Interior en el gobierno anterior, entonces le pide a un amigo común: oye, por favor, yo quisiera hablar con Rafael Rey, porque Rafael Rey yo sé que es un hombre recto y es un hombre valiente, y este sí está dispuesto a enfrentarse a los que han promovido esta acusación, que era el señor Mufarech, y por tanto yo sí quisiera hablar con Rafael. Entonces nos reunimos en la casa de este amigo común, y por supuesto todo eran virtudes en mí, ¿no? Ahí sí me sobaba, me decía: Rafael, tú eres un hombre derecho, un hombre valiente, yo te pido la injusticia que se está cometiendo contra mí, yo sé que tú eres un hombre que me puedes defender, eres el único capaz de defenderme como es debido. Le dije: mira, déjame estudiar el tema a fondo, etcétera. O sea, un perfecto... Voy a ahorrarme el comentario, ¿de acuerdo? Pero dice aquí una cosa muy graciosa. Dice que atribuyéndome, dice que yo le atribuyo, por ejemplo, la autoría de la norma sobre beneficios penitenciarios del 2003, cuando para esa fecha quien suscribe no ocupaba la responsabilidad en el sector justicia. No, Dieguito, yo no afirmo que tú firmaste el decreto del 2003, yo afirmo que tú firmaste el decreto del 2001. No engañes, o no trates de que la gente no sabe. Yo tengo en mis manos, en mis files personales, los dos decretos que firmaste. En el 2001, Diego García Sayán. Ese fue el origen de la flexibilización carcelaria. Y después me reta porque dice que nunca se indultaron a terroristas y que no puedo dar el nombre de uno. Voy a dar el nombre de varios en los próximos días, Dieguito García Sayán. Perfecto. Ministro, vamos a una pequeña pausa, amigos, y volvemos con esta interesante entrevista al ministro de Defensa, Rafael Rey.